tiempo que nos permites dar inicio a la clase, pidiéndote que tú nos guardes, nos guíes y Sí, parece. sobre todo en este proceso también aprender otra faceta, otro curso y otra tarea que sirva, Señor, para el crecimiento, pero también para el servicio, el ministerio. Gracias por eso y estamos, Señor, dando inicio en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a poner aquí a ver si sale, debe salir, claro que sale. Acá está. Este es el curso que vamos a tener para para el día de hoy, Historia de la Iglesia Primitiva. Son varios cursos de historia de la Iglesia que hay que realizar, que hay que llevar, ¿no? A ver, Julio, está repetido, Julio. Bien, entonces, decía, la historia de la Iglesia tiene varias etapas. Esta es una de las primeras, ¿no? Ya, entonces vamos a estudiar la historia de la iglesia primitiva, ¿no? Disculpe, Y ¿sabes? esto nos permite a nosotros visualizar lo que ocurre con los creyentes, ¿no? Eh, que comienzan en Jerusalén hasta lo último de la tierra, como dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ese es el proceso de consolidación que se da en el pueblo de Dios, en la iglesia. Por eso, para entender la iglesia y entender su naturaleza, es necesario examinar su marco histórico, de cómo se va desarrollando, ¿no? Y se va dando la vida de la comunidad de la que llamamos iglesia. Claro, en este curso vamos a tener la parte más, no sé si llamarle romántica, pero es la parte donde es el inicio y que tiene elementos que quisiéramos nosotros, ¿no? Y luego vienen las demás etapas que ya van a marcar momentos difíciles para la iglesia, persecución, luego también este, el apoyo imperial, donde la iglesia ya se va por otro orden, se va por otra situación y, y va cambiando su naturaleza, ¿no? De todas maneras, esto necesitamos tenerlo como ese referente y saber que esta iglesia que está aquí en la tierra tiene su historia, tiene también sus Ahora sí, requerimientos. creo que ya estamos completos. No sé, vamos a tomar la lista. A ver, Carlos, tú que sabes más del grupo, ¿alguien falta? creo que se está acoplando otra voz. Sí, parece que es de la otra clase, pastor. Ya. Bueno, decíamos acá, entonces, en cuanto a lo que compete a esta parte, entonces, es la historia de la iglesia desde los inicios en Pentecostés hasta la caída del Imperio Romano, ¿no? Es decir, hasta el 476 más o menos, ¿no? Aunque también está, eh, quizás sabía que hacer una atingencia porque también está la parte imperial, ¿no? La parte de la historia imperial, pero sí, es la iglesia primitiva, luego hacemos la iglesia, digamos, de la Edad Media y luego hacemos la iglesia de la etapa moderna, ¿no? Y el protestantismo. Creo que así está desarrollado, ¿ya? Si no me equivoco, ¿no? Pero las divisiones dependen del enfoque que le demos, ¿no? Algunos toman 6 divisiones, ¿no?
estrictamente, ¿no? Aquí está la división de periodos, el comienzo, los inicios, la expansión, la iglesia entre los gentiles, la época monárquica, la persecución, las herejías, inicio de los padres de la iglesia, la época papal, la iglesia imperial, las controversias, los concilios, los padres de la iglesia, las divisiones de imperio, y las tres grandes divisiones son entonces en esta parte la época apostólica, la época de la iglesia perseguida y la iglesia de la época imperial. Esos son los tres etapas que contiene esta parte de la iglesia primitiva, ¿ya? Con esto lo que queremos es hacer una visión objetiva de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el siglo V. Conocer la historia de la iglesia para tener una identidad, ¿no? Con su historia, ¿no? Y también considerar los sucesos de la época y las dimensiones no relevantes de esta historia que nos permita también tomar en cuenta para la iglesia de hoy, ¿no? Y motivar a algunos también a la investigación acerca de la historia de la iglesia. Bueno, ese es básicamente el aspecto, ¿no? En la aplicación que tenemos aquí, claro, por internet la idea es diferente. Si alguien falta, bueno, debe justificar su falta. Y por otro lado, tiene también la oportunidad de ver el video de la clase. Entonces, ahí hay por lo menos una ventaja. Pero necesitamos de todas maneras el acto presencial, ¿no? Eso creo que es importante trabajar. Bien, esos es los aspectos introductorios, ¿ya? Y aquí está entonces la guía de cómo este curso se va a desarrollar, ¿no? Le he dado grandes rasgos de sílabos rápidamente, ¿ya? Algunos aspectos de la información que vamos a tener. Acá está todo desarrollado, ¿no? La historia de la iglesia monárquica y la imperial, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Creo que si no me equivoco está ligado a 8 semanas, pero a ver, 2, 3, 4, 6, sí, 8 semanas. Pero son 7, de todas maneras, entonces vamos a tratar de ajustar el formato lo habíamos hecho por 8 semanas, pero ajustamos en todo caso el material y no había ningún problema con eso, ¿no? Este, vamos a, la época papal, por ejemplo, lo podemos hacer en una semana, no hay necesidad de abarcar o trabajar más profundamente, ¿no? Creo que por ahí va. Y la parte inferior sí, esta la parte de los concilios sí es importante. Este sí es importante, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta aquí? Pastor, buenas noches, disculpe la tardanza. Ya, sí, hermana Yesare, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? De hecho, este es el sílabus y ya lo he mandado también. Ustedes lo pueden recibir ahí en PDF y pueden recibir toda la orientación respectiva ahí. ¿Hay una pregunta? Para pasar entonces inmediatamente a la clase o a la primera parte de esto, ¿no? Esta primera Pastor, parte Pastor, disculpe, esos son los libros de consulta, ¿no? es Los libros de esta consulta parte. Sí, sí, sí. Los comienzos del primer periodo, ¿no? La Iglesia Apostólica, esto vamos a mirarlo. Claro que vamos a hacer una introducción a la historia primero, ¿no? Ya, aquí están los libros, ¿no? Eh, Justo González es el libro que debemos tener aquí, en este caso. También, Hulbo Linarro también hace su historia de la iglesia, ¿no? El otro libro que también sirve de, ah, bueno, Teni no es acá, lo he puesto como referencia,
Por acá creo que está, a ver si está o no. Sí, acá solamente hemos encontrado este de acá, pero acá falta el de Pablo de Irós. Pablo de Irós también, que escribe su historia de la iglesia. Y otro libro antiguo, que es el libro de Kenny Scott Latouré, de historia de la iglesia, ¿no? Es el más antiguo, eh, se lo voy a dar como referencia nada más, pero González es el que sí vamos a tener como texto, ¿ya? Y, y el de Pablo de Irós también, de alguna manera. Ya eso, yo se los voy a mandar, así que no me voy a poner más con ese aspecto, ¿ya? ¿Correcto? ¿Alguna cosa que añadir? Y bueno, bienvenida Sol, ya tenemos Sol. Ya. Y Isabel también, y hasta Adrián, Javier y Julio. Bueno, van 5, ¿no? Falta eh, Gabriela, ¿no? Gaby, ¿no? Sí, muy bien. Esperemos que ya nos vea, creo que está entrando los videos, ¿no? Para seguir. Sí. Bueno, entonces, en cuanto a los libros, yo les voy a repasar, les voy a pasar lo que corresponda y vamos a, vamos a tener de esa manera la tranquilidad en los materiales. También le va a pasar un material, ¿ya? Que he elaborado yo, o bueno, no es elaborado por mí, no es. Ese libro, ese no, yo he elaborado otra, la parte de la historia de la iglesia, de la época moderna o la reforma, ¿no? Ese es el que he elaborado. Y algo sobre historia de teología contemporánea, pero este de aquí ya es un material preparado. Lo que sí he elaborado es el material de PPT en base a este material que voy a pasar a ustedes. Creo que lo puedo pasar en este momento. Vamos a ver si después y ya, aquí está. Vamos aquí. Ujú. Salió muy bien en la foto. Aquí, cursos. Ya. Historia del cristianismo, sí, así lo tengo aquí. Y se lo voy a pasar aquí. Historia eclesiástica, ya está. Historia eclesiástica. Ujú. Ya tienen el material entonces para que tengan una referencia, ¿no? Y podamos trabajar ahí. Ahora sí, entonces con toda esa, digamos, con todo ese aspecto, vamos ahora sí a entrar al material. Si es que no hay otra pregunta por ahí. Ah, Lady también está aquí. Muy bien, bienvenida Lady. Disculpe. Gracias, pastor. Buenas noches. Muy bien. Pastor, disculpe, sobre las lecturas respectivas, ustedes nos las darán semanalmente porque lo revisé ahorita el sílabo, solamente está dentro del proceso de evaluación que nos van o se va a considerar en el presente curso. El sílabo sobre cuál va a ser el tema, usted también en esa parte Ya, nos va a yo le estar voy a indicar el mencionando. tema a ustedes. Yo se los voy a indicar. ¿Ya? Ya pasa, gracias. Ya, gracias por esa pregunta. ¿Ya? Más bien sería a lanzar una monografía, pero las lecturas vamos a ver trabajos que tienen que ver, que
que nacen de la tarea de la clase, ¿no? Eso lo vamos a hacer, ¿ya? Y hacer una monografía final que sería importante, ¿no? Yo no, bueno, aquí está, he tomado en cuenta el examen, pero básicamente no voy a tomar examen. Lo que voy a tomar es más bien pruebas, ¿ya? Es decir, cada clase vamos a hacer como una especie de resumen de lo que hemos hecho la semana pasada o la anterior, o la clase anterior, y hacemos preguntas respectivas ahí, ¿ya? Lo podemos hacer de forma libre o les puedo preparar unas 3, 4 preguntitas, ¿ya? Y que ustedes tienen que resolver, ¿ya? Pero básicamente las preguntas van a ser, digamos, dirigidas, abiertas y el primero que responda, ¿no? Entonces ya va acumulando para tener su nota respectiva, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer también cada clase, ¿ya? Entonces, de esa manera tenemos una dinámica que podemos ver cómo están avanzando también ustedes. Muy bien. ¿No hay otra pregunta? ¿Está bien? Bueno, ¿cierto? Ya. Ahora sí. ¿Ven entonces la proyección? ¿Se nota? ¿Se ve? Sí, pastor. Ya. Eh, Esto solamente vamos a repasar rapidito. Es algo que tiene que ver con un concepto sobre historia, ¿no? Y los sentidos de la historia. Aquí hay 3 momentos. eh, digamos, 3 momentos o 3 miradas de la historia, ¿no? La historia es una disciplina que, digamos, es bastante complicada porque algunos no quieren reconocerla como ciencia, ¿no? Y bueno, solamente lo ven como, digamos, un objeto eh, que analiza, que investiga, que alcanza ciertos elementos, pero que no nos da concretamente evidencias. Y eso, bueno, que la historia va cambiando también de paso, ¿no? ¿No? Hay que ver que hay historias e historias, ¿no? Ahora, la primera es la sucesión de hechos acaecidos en el tiempo, ¿no? Esa historia que se relata de esa manera están en las estadísticas, ¿no? Perdón, están en la historia que relatan los estadistas, ¿no? No los estadísticos, ¿no? Los estadistas, o los soldados, los héroes, los personajes, ¿no? ¿Ya? Eh, y que dan pues una visión de la historia desde su perspectiva. Ahí viene el problema de que la historia no es objetiva, ¿no? No es objetiva, solamente es una interpretación de hechos, ¿no? ¿No? De situaciones que van dándose. ¿Ya? Es por eso que uno dice que no es una disciplina, no es una ciencia, ¿ya? Ahora, eh, los pueblos en realidad son los verdaderos constructores de la historia, pero muchas veces esa historia de los pueblos no se comenta, no se da, ¿no? Siempre eh, es el personaje o el autor que asume la historia, ¿no? Y describe, depende de cuál es su propósito, si describe desde la visión de arriba o desde dentro del pueblo, o es decir, a ras del suelo, ¿no? Segundo, un arte que recrea estos hechos y acontecimientos. Algunos dicen que es un arte, ¿no? Y hemos dicho, entonces, el, los estadistas, los soldados, los héroes, los personajes de renombre, dejan un documento, ¿no? Y ahí relatan su historia, sus aventuras y las cosas que también el pueblo realiza, ¿no? Pero y eso va apareciendo en los documentos, ¿no? Hay documentos
hay pruebas y otras cosas así, ¿no? Prueba de esa historia, sí, pero que esa historia sea verosímil ya es otra cosa, ¿no? Un arte, la historia es un arte que recrea hechos y acontecimientos. No crea, sino recrea, ¿no? Es decir, con los materiales previos de documentación, ¿no? Se comienza a describir la historia, ¿no? De esa perspectiva dicen algunos que las historias hechas por los grandes poetas, ¿no? Ahí está Homero, ¿no? O también los desenlaces épicos, ¿no? Las grandes aventuras épicas, ¿no? O las narraciones y grandes crónicas, ¿no? Y de eso hay bastante, digamos, documentos que tenemos de la antigüedad. Y el tercero es que la historia es ciencia, ¿no? Como ciencia, que investiga el desarrollo de las sociedades humanas en el tiempo y en el espacio. Es la historia hecha por investigadores que revisan documentos, analizan opiniones, cruzan fuentes de información con sus diversos géneros, mitos, leyendas, etc., y desentrañan los secretos de la historia, ¿no? Van reconstruyendo, pero también van encontrando, ¿no? La evidencia histórica, ¿no? Hoy, de paso, ya está muy, bueno, no de moda, sino de vigencia, la historiografía, ¿no? ¿No? El análisis historiográfico, con documentos, muestras, en fin, y se va dando los eventos, ¿no? Describiendo de una manera en que podemos entonces contar esa historia, por lo menos acercándonos a los hechos concretos. Aquí hay varios historiadores, por ejemplo, Cicerón, que habla acerca de la historia, que se debe investigar, escribir, porque la historia es maestra de la vida, ¿no? Y que nos permite aprender de los errores del pasado para no cometerlos de nuevo, ¿no? Eso me hace acordar que entre los pueblos, entre la gente, tenemos que tener memoria de la historia, ¿no? Cuando un pueblo no tiene memoria histórica, uno está propenso a desaparecer, u otro es que puede ser avasallado por otros pueblos, ¿no? Y por eso un pensador, y creo que algunos intelectuales peruanos utilizaron esta frase, ¿no? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso aplica también a la iglesia, por si acaso, ¿no? Santayana. Muy bien. A mí me llama la atención, porque las iglesias no tienen memoria, no tienen historia o no saben acerca de la historia de la iglesia, ¿no? Una de las cosas que me preocupó a mí fue en una ocasión cuando en la iglesia presbiteriana, ¿no? Era un asistente, una hermana que estaba yendo a la iglesia, ¿ya? No sé cuánto tiempo tendría, pero la veía ya hace un tiempo ahí en la iglesia. Y un día preguntó, ¿qué es la iglesia presbiteriana? ¿Es una secta? ¿Ah? ¿Qué es? Y estaba yendo a la iglesia, pero no conocía qué cosa era la iglesia, ¿no? Es decir, no conocía la historia. Y no sé si también los hermanos le respondieron acerca de eso, ¿no? Y entonces, hay que conocer en todo caso, ¿no? La historia. Bueno, Michelet dijo, este es el estudio del hombre social, ¿no? La historia es el estudio del hombre social. Henry Pirenne dijo que
es el desarrollo de las sociedades humanas en el espacio y en el tiempo. El argentino Carlos Rama dijo que es la ciencia que estudia las estructuras sociales del pasado. Y en la conferencia de Ginebra, no sé si eso ha variado, pero por lo menos desde la conferencia de Ginebra se estableció que la historia es el conocimiento integral y sintético de la vida humana a través de las edades. Eso es lo que vamos a realizar nosotros. Ese es el empeño que tenemos. Y por eso hemos puesto, digamos, adaptando ese concepto, ¿no? Sobre la historia de la Iglesia, hemos puesto así, que es el conocimiento integral y sintético de la comunidad de fe, cómo desarrolla su fe a través de las edades. Eso sería entonces historia eclesiástica, ¿ya? Entonces anoten esa parte porque es importante para nosotros. ¿Qué es la historia eclesiástica? Es el conocimiento integral y sintético de la comunidad de fe a través de las edades, ¿no? También podemos decir de esta manera, es el conocimiento integral y sintético de, de cómo la comunidad de fe desarrolla o cómo la comunidad cristiana desarrolla su fe a través de las edades, ¿no? Entonces podemos jugar con esa idea. ¿Perfecto? Recuerden que este es un concepto, pero no necesariamente tenemos que memorizarlo, sino que hagamos uso de criterio y poder captar, digamos, el sentido para escribirlo en con nuestras propias palabras o como lo hemos entendido, ¿no? Entonces, la historia eclesiástica sería el conocimiento integral y sintético, ¿no? De la comunidad de fe y cómo se desarrolla a través de las edades, ¿no? Bien, eso lo vamos a, a dejar de repente una parte de esta, ¿no? Eh, cuando dos secciones del término historia, ¿no? Historia, la materia histórica que es la vida y el conocimiento histórico que es la interpretación de la vida, ¿no? ¿Ya? Ya hemos dicho que la historia es interpretación de hechos, ¿ya? Pero que tenemos que darle sentido porque muchas veces puedo interpretar los hechos, pero están concordando o no, ¿no? Y desde la cosmovisión bíblica, la historia viene a ser los hechos, sucesos que son realizados por el binomio Dios-hombre, ¿no? Es historia de la iglesia, pero aquí está presente Dios también, ¿no? Desarrollando su iglesia, ¿ya? Aquí está entonces la autorrevelación, Dios autorrevelándose, y la acción redentora de Dios que se ha dado en la historia a través de la iglesia, ¿no? A través del obrar que tiene Dios en su pueblo. Ahora, por otro lado, el hombre creado como ser histórico es sujeto a condiciones geográficas y sujeto a tiempo, ¿no? Son las dos condiciones, condiciones geográficas, condiciones temporales. Estamos entonces hablando de condición espacial y condición tiempo, ¿no? Temporal. El hombre ha sido creado como un ser histórico para cumplir una vocación histórica. Y esa vocación histórica la encontramos en Génesis 1:28, ¿no? Ahí está el mandato cultural. Esa es la misión histórica del ser humano. Y les voy a decir una cosa que generalmente nosotros estamos preocupados por la gran comisión, ¿no? Mateo 28, a partir del 18, versículo 18, en adelante. Pero está bien, y ese es el tema que tenemos que tomar en cuenta. Pero lo hemos hecho de tal manera prioritario que nos hemos olvidado de este otro gran mandato que fue el inicio, antes inclusive de que el hombre pecara, ¿no? Bueno, Dios le dio eso y fue el mandato hacia el hombre antes del pecado. Este mandato se ha torcido porque el pecado entró y entonces el hombre ha distorsionado un poco
este hecho, ¿no? Un poco bastante, ¿no? Entonces, por eso es que el mandato cultural está olvidado, pero eso lo tenemos que levantar nosotros los creyentes, y nosotros los creyentes también lo hemos olvidado, ¿no? El mandato cultural es la responsabilidad que Dios ha delegado al ser humano para enseñarse sobre el cosmos, y ahí está el contexto geográfico. ¿Por qué? Porque el Señor le da la tierra, ¿no? ¿No? Y el contexto temporal, el inicio de la historia humana. Los dos elementos están ahí presentes en este tiempo o en este pasaje de 1:28, cuando Dios los bendice, ¿no? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, ¿no? Y luego dice que se enseñorean en la tierra, de todo lo que hay en la tierra, ¿no? Ahí está el contexto geográfico, ese es el espacio, lo que llamaríamos la condición espacial, ¿no? Hay un espacio donde vivimos, hay un espacio donde nos desarrollamos. El hombre sí necesita de un lugar, ¿no? De una localidad, ¿no? Y por eso está ligado a la tierra en una manera. Y además de eso, que claro, hemos salido de la tierra. Por eso que todas las culturas trabajan ese aspecto de la tierra. Pero claro, lo distorsionan haciendo de la tierra, ¿no? Este, el objeto de adoración y de veneración como que es la que le produce, ¿no? Cuando es solamente el medio por el cual Dios nos ha dado y nosotros tenemos que someter a la tierra, ¿no? O administrarla, hacer una mayordomía de eso. Eso es lo que decía el Génesis 1:28, ¿no? Hoy día el hombre pues lo que hace es descontroladamente explotar la tierra, ¿no? El hombre puede dominar la historia porque, entre otras cosas, ha sido creado con la capacidad de memoria, que es lo que decía anteriormente, ¿no? Sin la memoria el hombre se enajena, se deshumaniza y deja de ser tal. Y sin la memoria no existiría la sociedad organizada. Podemos decir por eso que sin memoria no existiría la vida, ¿no? Pero Dios nos ha dado esa capacidad, ¿no? Así que alégrense por eso. Algunos este, creen que solamente las computadoras tienen memoria, ¿no? ¿Mm? Y se quedan tristes cuando se les planta, ¿no? Y no abre, ¿no? Y a memoria no la pueden usar. No, no, hay que más bien preocuparnos cuando no usamos la memoria que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno. Cada uno tiene su propia memoria, su propia capacidad, ¿no? Y son más superiores que cualquier máquina, ¿no? Entonces, vamos a este otro cuadro. Y aquí está los 6 periodos que estábamos hablando de la iglesia, y son los 6 periodos de la iglesia a estudiar, ¿no? De estos periodos, aquí nosotros en el seminario, los 3 primeros los hacemos en lo que se conoce como iglesia primitiva. Luego viene la etapa de la iglesia medieval, propiamente, ¿no? Que de paso es el tiempo más largo, ¿no? Son 1000 años, ¿no? Casi 1000 años de estudio. Entonces, luego viene la Reforma y la iglesia contemporánea, ¿no? Eso es el formato que tenemos. Entonces, de estos tres es historia de la iglesia 1, ¿no? O iglesia primitiva, iglesia, la iglesia, historia de la iglesia 2, que sería historia medieval. Luego está la historia de la iglesia 3, que sería la iglesia reformada y moderna. Y creo que también hay 4, me parece, iglesia contemporánea, algo así creo que hay. ¿Ya? Bueno, en todo caso, ese es el formato que tenemos aquí y que vamos a seguir a lo largo del estudio, ¿no? Vamos a tener hasta un tiempo porque empieza ahora, cada año va a tener una etapa, creo, me parece, ¿ya?
Y ya para el segundo o tercer año ya están terminando todas las etapas de la historia de la iglesia. ¿Ya? Ahora, para hablar de la historia, esto lo vamos a dejar, lo voy a pasar y vamos a trabajar aquí. Esta es la parte que es previo a que lo estamos haciendo en otro curso que es historia del entreperiodo, que también van a llevar ustedes, ¿no? En este momento los de tercer año están llevando esto. Entonces, esta historia es correspondiente a eso, ¿no? Ya. Bien, entonces vamos por lo menos en el contexto, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Que Israel en aquel tiempo digamos, del primer siglo, estaba bajo los Herodes, ¿no? Dominado bajo los Herodes, pero por orden de los romanos, porque en realidad eran los romanos los que tenían el dominio de estas tierras, ¿no? Ellos eran los dueños, ¿no? Habían tomado, ¿no? Israel estaba, digamos, sitiado por los soldados romanos. Cuando vino Jesús, Israel no estaba libre, ¿ya? Ese territorio era territorio romano, ¿no? No sé si sabían ustedes esa parte, ¿no? Uno piensa que ahí en Israel pues no había eso, no. Por eso estaba Poncio Pilatos, ¿no? Porque era procurador de Roma, pero también Herodes había sido puesto por el emperador romano, ¿no? Entonces, Roma Roma controlaba- dominaba, Pastor, Roma controlaba de una manera religiosa y ¿no? también militar. Económicamente, Claro. políticamente, militarmente. A ver, seguimos. Sí, adelante, pastor. Otro aspecto que también debemos tomar en cuenta en ese contexto, estamos viendo el contexto del primer siglo, comparar también los movimientos que habían de ahí, los movimientos religiosos, ¿no? Los fariseos, los saduceos, aquí los encontramos, ¿no? Que eran contrarios, eran dos posiciones, ¿no? O dos posturas religiosas. Y de paso, dentro del fariseísmo también habían dos escuelas, ¿no? La escuela de Hillel y la escuela de Shammai, ¿no? Que tenían diferentes posturas con respecto al estudio del texto, ¿no? Bueno, aquí está ese cuadro, está los fariseos, esa parte sí no está en la separata, pero se los voy a enviar. Aquí los fariseos son los separados, separat, no, fariseos, ¿no? Los fariseos que vienen de los Hasidín, originalmente eran los Hasidín, que lucharon juntamente con los macabeos en la liberación del pueblo por el año 167 a.C. Y ahí aparece. Y los saduceos eran el movimiento de corte sacerdotal en su mayoría, ¿no? Sadoc significa, o Sadik es justo, ¿no? Bien, entonces eran los justos. En cuanto a tamaño, era la secta más grande y mayor influencia, la de los fariseos. En cambio, la de los saduceos era una minoría aristocrática, ¿no? Y especialmente que correspondía al templo, es decir, eran de orden sacerdotal, ¿no? En la práctica que tenían los fariseos eran legalistas en extremo y los saduceos eran legalistas externos. De este legalismo extremo también hay cierta división porque si bien tenían esa característica, el de la escuela de Hillel tenía más apertura y el de Shammai era mucho más extrema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hillel, ellos estaban de acuerdo que el hombre pueda presentar carta de repudio a su mujer por cualquier cosa. ¿Ya? Los de Shammai decían no, solamente por causa de fornicación, ¿no? Y eso lo vemos en el texto a Jesús.
poniendo esa pauta, que era una pauta de Shammai, ¿no? Y en el caso de Pablo, Pablo plantea un poco, no lo dice abiertamente, pero lo dice entre líneas, y parece que, digamos, se explaya en el pensamiento de Gilel con respecto a eso, ¿no? En cuanto a política, los fariseos tenían poco interés, eran apolíticos, diríamos así, ¿no? No, no hacían manifestaciones políticas, ¿no? Ni estaban metidos en esto, en ningún movimiento. Los saduceos sí, ellos colaboraban, ¿no? Y colaboraban con los romanos, ¿no? Eran bien amigos de los romanos. En cuanto a doctrinas, los fariseos, ellos creían en la inmortalidad del alma y la resurrección del espíritu. En cambio, los saduceos negaban esas dos doctrinas. Ellos no creían en la inmortalidad del alma. Es decir, después de la muerte no hay nada, decían ellos, ¿no? Y por supuesto, como consecuencia, tampoco creían en la resurrección, ¿no? ¿Cómo guardaban su fe o la religión? Los fariseos tenían a las escrituras y la tradición rabínica muy celosa, ¿no? Y aquí está la Torá escrita y la Torá oral, ¿ya? Ahora, los dos en la realidad tenían la Torá escrita y la Torá oral, ¿no? ¿Ya? Pero los saduceos tenían solo las escrituras y su propia interpretación acerca de esto, ¿no? Eh, También había movimientos políticos, ¿no? Ahí están los saduceos y los herodianos, ¿no? ¿No? Perdón, los saduceos no, los herodianos y los celotes y los sicarios. Son tres movimientos que aparecen, ¿no? De corte político. Y de corte religioso están los saduceos, fariseos y esenios, ¿no? Y dentro de los fariseos, la escuela de Gilel y la escuela de Shammai, ¿no? Bien. Los herodianos eran los seguidores de Herodes, ¿no? Los celotes eran una especie de revolucionarios, ¿no? ¿Ya? Que defendían al pueblo, que buscaban la libertad, ¿no? Del yugo de Roma. Y los sicarios eran los extremistas, ¿no? ¿No? Muy, muy extremistas en este aspecto. Bien, aquí hay un cuadro como de fechas que tienen que ver con desde el regreso, ¿no? De la cautividad. Bien, vamos acá ahora. Ya estamos en el tema. Vamos a mirar entonces, habíamos dicho que hay tres etapas de la historia de la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia apostólica, la iglesia perseguida y la iglesia imperial, ¿no? Tres momentos. Este es el primer momento, ¿ya? Que vamos a trabajar. Y va a ser quizás una parte acá y la siguiente la próxima semana, ¿ya? Ahora, en este cuadro vamos a mirar sintéticamente todo, luego vamos a ir mirando nosotros algunos detalles de este tiempo. Estamos refiriéndonos del año 30 al año 100 después de Cristo, ¿no? Son 70 años, digamos así, 70 años de historia de los primeros años, ¿no? Que para aquella época, pues 70 años eran 70 largos años, ¿no? Los cambios eran muy lentos. Hoy día, si bien 70 años parece mucho para algunos, no es mucho, ¿no? E inclusive 50 años no es mucho. 30 años, 20 años no es mucho. Todavía tengo memoria de ese tiempo. y, y había una canción antigua que decía, 20 años no es nada, decía, ¿no? Entonces, el tiempo pasa rápido. Hoy, con esa rapidez, hace que entonces los tiempos que son
para algunos cortos se noten como largo. Por ejemplo, para los jóvenes, 5 años es muy largo, mucho tiempo, 5 años. Pero 5 o 10 años no es nada, ¿no? Se va rápido el tiempo, ya nos damos cuenta nosotros, mire, ya estamos en el mes de mayo, el quinto mes del año. Cuando menos nos demos cuenta, ya estamos en diciembre, ¿ya? Y hemos llegado a diciembre. Es porque el tiempo corre más rápido. Las situaciones, los eventos, cada cosa es más ligera. Antes era más reposado. Y claro, siempre ha habido convulsiones, conflictos, situaciones. Eso siempre ha habido, pero cada cosa en su lugar, ¿no? En su momento. Aquí encontramos, por ejemplo, políticamente a los emperadores, ¿no? Aquí está Augusto, Tiberio Augusto, que es el que gobernaba cuando Jesús nace. Luego aparece Calígula más o menos por ahí. Sí, no, Augusto, sí, Augusto Tiberio sí está ahí, creo que hasta el nacimiento de Jesús fue, a ver. En Lucas aparece, creo, la figura aquí de, del emperador de esa época. A ver, vamos a ver y vamos a trabajar con el cuidado de Dios. A ver, capítulo 2 nos dice, en aquellos días que se procuró un edicto de parte de Augusto César, ¿no? Augusto César, o sea que es el emperador de la época del nacimiento de Jesús, ¿no? Quien gobernaba era Augusto. Bueno, después de eso vino Calígula, más adelante, luego Claudio, ¿no? Luego Nerón, Vespasiano también, ¿no? Que deja a su hermano, a su hijo Tito, que Tito también va a gobernar y es Domiciano, ¿no? Ahora, este, en- se supone que para la iglesia viene en el año más o menos, en el promedio del año 30 viene el Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Y con la presencia del Espíritu Santo empieza la iglesia en Jerusalén. Claro, pero ya había sido sacrificado Jesús, ya había resucitado y da la promesa de que va a venir entonces uno en nombre de él y que era el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo lo llena a todos los creyentes, ¿no? Podemos decir a la iglesia de esa época, o sea, al grupo que estaba ahí en el aposento alto, que eran 120 personas, que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y donde Pedro comienza a predicar, ¿no? Hace su primera predicación, ¿no? Y comienza la proclama del Evangelio, ¿no? Lo que llamamos el querigma, ¿no? La proclama. Luego aparece Esteban también que predica, Saulo que persigue a la iglesia, viene Felipe que va a Samaria, Pedro en Jope de Cesarea, la conversión de Saulo, y luego aparece la iglesia de Antioquía, ¿no? Que va a ser el primer centro misionero, ¿no? Que va a realizar las tareas de expansión. Todo eso lo describe Hechos de los Apóstoles. ¿Mm? Y por eso la historia que tenemos aquí en este comienzo, podemos eh, ligarla o por lo menos tener como referencia al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque hay algo más que apareció en esa época, fue el Concilio de Jerusalén, antes de los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y bueno, ahí están los personajes también importantes, ¿no? Santiago, Pablo y Pedro. Y claro, los discípulos todos estaban también en esta tarea, pero Lucas se dedica a hablar solamente de algunos, ¿no? Algunos piensan que los demás no hicieron nada, los demás hicieron su labor, hicieron tanto la labor que expandieron el Evangelio a todo lugar conocido de esa época, a lo que se llama
lo último de la tierra, ¿no? Así le llama la Biblia al territorio del Imperio Romano. Bueno, no lo decía la Biblia, en realidad está en la Biblia, pero esa era la forma en que la gente de aquel tiempo describía su mundo, ¿no? ¿No? Entonces, cuando dice hasta lo último de la tierra, está hablando de qué tierra, del imperio. ¿Cuál sería lo último del imperio? A ver, ¿han pensado eso? ¿Tienen alguna idea? ¿Están ahí? Pablo, no, pastor, disculpe, no sé si sea verdad o no. Bueno, pero yo tenía entendido de que Pablo tenía la idea de que el fin de Roma terminaba por España, más o menos. Ya. Sí, España era el último lugar de la tierra, sí. Ya. Amén. Bueno, Lo último de la tierra era España. Por eso que él quería ir a España para terminar todo y combinar la tarea que aparece en Hechos de los Apóstoles, ¿no? España era la clave, no sé si él fue. Santiago sí fue, ¿ya? Pero Pablo no sabemos si llegó, ¿no? Muy bien, entonces, para el 68 viene la persecución imperial y también la muerte de Pablo. Más adelante la caída de Jerusalén por mano de Tito, ¿no? Que era el hijo al cual había dejado Vespasiano, porque Vespasiano fue el que invadió Jerusalén, ¿no? La sitió, la rodeó de soldados y pasó momentos difíciles antes de la destrucción, antes de la caída de Jerusalén, ¿no? Fueron años ahí de acoso, desabastecimiento de alimentos, ¿no? Y la gente pues estaba con hambre, estaba destrozada, se comían a sus hijos. Fue un momento terrible, ¿no? Un momento terrible que está muy bien asociado a Mateo capítulo 24, ¿no? A lo que Jesús habla acerca de lo que ocurrió en esa época, ¿no? Fue bastante terrible eso, ¿no? Bueno, también entonces se desarrolla aquí los sacramentos, las funciones, ¿no? Y bueno, también viene la muerte de Juan al final, y ya en la época de Domiciano, entonces estamos viendo ya la segunda persecución imperial, porque la primera fue con Nerón, ¿no? Esta segunda es con Domiciano. Y pasamos a la siguiente etapa, que es básicamente la época de persecución, la iglesia perseguida, y vamos a encontrar 10 persecuciones, ¿no? Pero vamos a detenernos aquí nada más, vamos a mirar algunos detalles de esto que hemos visto de una manera rápida. ¿Algún comentario, una pregunta, algo que falte aquí? Ya, comparte nomás. pastor, disculpe, usted mencionó dentro de los judíos en los tiempos antes, bueno, antes que cuando Jesús nació, ¿no? En los tiempos en los que antes de la iglesia apostólica, habían varios grupos y que también existían los esenios. ¿Hubo influencia también tal vez en la iglesia apostólica sobre el pensamiento de los esenios? Eh, bueno, esto ahora en la arqueología bíblica se estudia, ¿no? Se han descubierto más cosas, especialmente los rollos de Qumran, ¿no? Que se relacionan a los esenios. Eh, Adolfo Römer dice que esos rollos o los escritos de la biblioteca de Qumran no tienen nada que ver con los esenios, que es otro movimiento, ¿no? Porque los esenios eran muy
muy, muy guerreros, ¿no? Y el grupo que estaba ahí en la biblioteca esa de Qumran tenían ciertas condiciones, ¿no? Eh, Eran ascetas, eran tipo monje, ¿no? Algo así. Entonces, eso es más o menos lo que les voy a decir con respecto a ellos, los esenios, ¿no? Pero hay por lo menos una relación, ¿no? Y en la iglesia no se conoce mucho de ellos, ¿no? Tampoco la Biblia nos muestra mucho, ¿no? En todo caso, eso parte ya. Hay datos, por ejemplo, eso de los esenios, ya queda como un tema aparte para estudiar, no lo estudias en los seminarios, eso lo vas a mirar ya en otro momento, ¿no? Ahora, le voy a explicar un poquito ese detalle justamente de etapa en cuanto a la educación teológica. Hoy he entrado de alguna manera en la educación teológica también las especialidades, como cualquier otra carrera, ¿no? Antiguamente me acuerdo que cuando uno estudiaba en la universidad salías tu bachillerato y con eso tenías todo. Ni siquiera licenciado necesitaba. Hasta que en un momento se crearon los colegios profesionales y todo eso, entonces los que regulaban, digamos, las profesiones, entonces tenías que tener tu licencia, ¿no? ¿Ya? Y entonces el licenciamiento aparece también en las universidades como parte de ese proceso. Y hasta ahí, ya todo el mundo contento, ¿no? Llegabas a licenciado a lo máximo, ¿no? Pero después aparecieron las maestrías, ¿no? Los grados, ¿no? Porque el grado de bachiller, el título es licenciado, ¿no? Y del bachiller al siguiente grado es maestría, también hay maestría. Y después de eso vienen los doctorados, ¿no? Hay varios doctorados ahí, ¿no? Hasta PhD, que es el máximo, o algunos también le llaman postdoctorado, ¿no? Sí. En el mundo evangélico también tenemos eso, entonces hay especialidades, ¿ya? Y terminas el estudio y muchos se quedan ahí porque ya después vamos a pastorear y todo, y ya tenemos por lo menos las bases, pero no tenemos todo tampoco. Y lo mínimo, vas a tener que estudiar, aprender, aprender, aprender en el campo, en la tarea, ¿no? En la iglesia. Pero además hay que tener cuidado porque lo que estudias aquí en el seminario, de aquí a 10 años ya no te va a valer, o 20 años no te sirve. ¿Por qué? Porque ha cambiado el mundo, ha cambiado las cosas y el conocimiento ha avanzado. Y el conocimiento bíblico y teológico también avanza. Entonces necesitas actualizarte, ¿no? Ese es el camino que se hay. Entonces, dentro de esas especialidades o en diplomados, ahí puedes encontrar trabajo sobre los esenios, sobre Qumran, sobre de repente los libros apócrifos, sobre literatura antigua, eh, este, eh, trabajos profundos sobre hebreo, griego, exégesis y otra cosa más, ¿no? Que no se dan dentro de un seminario formal, ¿no? Porque no es su momento, ¿no? Si quisiéramos dar todo eso, perderíamos el objetivo, digo, el propósito y además el alumno se asustaría, ¿no? Porque algunos vienen hasta con el ABC nomás de lo que tienen de la iglesia, y entonces imagínense, ¿no? No es fácil. Tampoco el seminario es un refugio o una institución que, como ya aprendiste todo en la iglesia, todos los cursos que hay en la iglesia, ya no tienes más que dar o que recibir, en todo caso. Entonces vas al seminario, por eso, para aprender más, dice. Y escuchaba mucho, yo tenía unos estudiantes que venían con esa idea. No, es que quiero aprender más. Bueno, si quieres aprender más, tienes que seguir estudiando tú la palabra, pues, ¿no? Y en tu iglesia seguramente va a seguir saliendo nuevos cursos.
El seminario no es para eso, el seminario es para formación pastoral, para formación del ministerio, para formación del liderazgo, es decir, para el trabajo, para el servicio, para eso es, ¿no? Entonces, esa es su naturaleza, no es para entonces aprender ya que ya me llevé todos los cursos de la iglesia y entonces ahora quiero el seminario. Entonces, el seminario no es para eso. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a esta parte, creo que sí. Aquí tenemos entonces el primer periodo, ¿no? ¿Ya? Ese primer periodo, que son los 70 años primero, es la iglesia primitiva en sí mismo, 30 a 35, la expansión de la iglesia hasta el año 50, luego la iglesia entre los gentiles, 50 a 68, ahí con la tarea de Pablo, y luego empieza la edad sombría, ¿no? O sea, ese tiempo ya final, ¿no? En donde ya hay persecuciones, ¿no? La persecución de Nerón, el Domiciano, en medio de todo eso, este, la, eh, la partida de los discípulos, ¿no? Ya cada uno se va yendo, ¿no? Algunos, pues, que han sido sentenciados a muerte, ¿no? Condenados, y otros que quedaron por ahí, como Juan hasta lo último, ¿no? Casi ya llegando al primer siglo, ¿no? Ese es el periodo que tenemos ahí. Muy bien. Esta parte sí no está en el material. El material te cuenta toda la historia, ¿no? O todo el momento de los 70 años, ¿no? De los primeros 70 años. Muy bien, entonces la iglesia empezó su historia el día de Pentecostés. En realidad el nombre de esa fiesta es el Shavuot. Shavuot, ¿ya? Ahí dices Shavuot, es Shavuot. Vamos a ver si lo puedo corregir acá antes. Ya, vamos aquí un ratito. Es Shavuot. Vamos a corregir. Ya está. Ahora sí. Vamos a pasarlo y volvemos. Ya está. Shavuot. Así es. Esa es la palabrita. ¿Y qué significa Shavuot? ¿Mm? ¿Alguno por ahí ha leído algo? Porque ahora hay mucha información en Internet, ¿no? Las fiestas judías. El Shavuot era una parte de las fiestas judías, ¿no? Así como el Peshá, que es la Pascua. Después el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Shavuot es la fiesta de Pentecostés. O, bueno, así se llama en griego, ¿no? Pentecostés, pero por otro motivo, que tiene que ver con la relación de este nombre también, pero este nombre no dice lo mismo que Pentecostés, ¿no? La otra fiesta era el Shabbat, ¿no? El Shabbat. Bien, entonces, Shavuot es la fiesta de las semanas, la fiesta de las semanas, ¿no? Que se celebraba, digamos, después de Pentecostés, del Pentecostés, perdón, el Peshá, en la Pascua, Peshá, la Después de la Pascua. Pascua. Claro, era eh, pasando 7 Shabbat, o sea, 7 sábados, siete semanas, ¿no? Y terminaba esas 7 semanas, entonces el término de esas 7 semanas era el Shavuot, ¿no? Entonces la fiesta de las semanas era
49 días después, y el siguiente era el Shavuot, o sea, el día 50. Por eso es que en griego se conoce como Pentecostés, ¿no? Pente es 50, ¿ya? Y viene a ser 50 días, ¿no? Bueno, eso solamente como para detalle, pero siempre es bueno tener o conocer el porqué, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más hablar de Shavuot que de Pentecostés, porque Pentecostés ahora lo tenemos aquí porque Lucas escribe, ¿no? En griego, y él se refiere a este tiempo de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Le va a llamar a esta fiesta Pentecostés. Y a partir de ahí va a cambiar también su sentido, porque el Shavuot no era, no era la fiesta de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Para el judío ese era digamos, la fiesta que correspondía a los primeros frutos, ¿no? A los primeros frutos. Y entonces se daba gracias a Dios por los primeros frutos. Eso es el Shavuot, ¿no? Los primeros frutos. ¿Ya? Entonces, el cristiano, más bien, el Pentecostés viene a ser la fiesta de la venida del Espíritu Santo. ¿Ve? O sea, cambia la figura. ¿Ve? Se ha alejado del concepto original, que es la fiesta de los primeros frutos. ¿No? Las primeras cosechas, ¿no, pastor? La primera, sí, claro, la Las cosecha. espigas. Sí, sí, eso es. Correcto. Entonces, aquí nace la iglesia, ¿no? Con la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que cambia, ¿no? O sea, esa, digamos, el primer Shavuot, por decirlo así, después de la resurrección de Jesús, del sacrificio y de la resurrección de Jesús, ese Shavuot, viene el Espíritu Santo, ¿no? 30 años Y después, pastor, 30 años después de la ascensión de Cristo. no, 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 no estoy hablando de 30 años, estamos hablando, Jesús murió en la Pascua, Allá. y a los 50 días viene Pentecostés, o sea, viene el 50. Espíritu Santo, Ujú. ¿ya? Eh, Ahí dice 30, 30 es porque fue el 30 después de Cristo, ¿no? ¿No? Bueno, eso está referencial, porque no tenemos exactamente la fecha, porque ya no sé si dije algo acá en este asunto de la fecha. El calendario que tenemos nosotros, que es el calendario gregoriano, Gregoriano. ¿ya? Hecho por Gregorio XIII, Ujú. ¿ya? Fue elaborado ahí por 1500 o 1400, que no recuerdo exactamente de la fecha, entre el siglo XV y XVI por ahí. Y anterior a ese calendario, el que regía era el calendario juliano de Julio César, ¿ya? Que parece que tenía una mirada diferente, ¿no? Es decir, era un calendario eh, que estaba más ligado a la cosecha, a las lunas, todo eso. Entonces, contaba irregularmente los meses, ¿no? Entonces, el calendario gregoriano eh, tiene de referencia, entonces, otros aspectos y este, cuadra, ¿no? Esto bajo meses que van a ser continuos, ¿ya? Y algunos van a ser con más días y otros menos días, para encajar el tiempo, ¿no? Que correspondía en un año, ¿no? Creo que el de Juliano era de 360 días, el gregoriano es de 365 días, ¿no? Por 360. eso, sí, por eso es que este asunto de fechas y estas cosas yo no le hago mucho caso, porque algunos hacen hasta parafernalia de eso, ¿no? Simbologías, este,
cuestiones de sortilegio, cosas también de ligadas a la profecía y todas esas cosas. No tiene nada que ver la fecha con eso, ¿no? Eh, Así y como le el digo eso, chino. eh, el, Pastor, el calendario chino tiene muchos animales ahí, muchas. no, eso es otra cosa, porque ellos tienen los años tienen nombre de animales, sí, los años tienen nombre de animales. Eso es Pastor, diferente, pastor, sí, disculpa, a ese es al que al Julián es el que le llamaban que el calendario lunar sí, y calendario solar al gregoriano, bueno. sí, sí, sí. Ah, Sí, entonces este es el que rige hasta ahora. Pero este tiene un defecto. Este calendario tiene errores, ¿ya? Tiene errores. Por eso es que por ahí hay un comentario que no me acuerdo de un dato, por ejemplo, que en cuanto a marcar la fecha para el cambio, en el cambio hubo diferencias, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, algunos hablan acerca del nacimiento, no sé si de nacimiento o muerte, pero es de Becker, el escritor inglés, no, de Shakespeare, y el otro es de, sí, el otro es el español, ¿cómo se llama el español? Este, mm, ahorita me estoy olvidando de su nombre, del que es propulsor del castellano, ¿no? De la época de oro del castellano. Bueno, entonces ellos nacieron en diferentes Allá, tiempos. Saavedra, ¿eh? Miguel Cervantes, sí, de saber, ahí está, gracias. Pero es- en el nuevo calendario, como que se celebra el mismo día, ¿no? ¿Ya? Y porque por alguna diferencia ahí que no se contó o que no se tuvo un momento en cuenta a la hora de cambiar, entonces hubo un vacío y se pasó, digamos así, ¿no? Del primer día se pasó al día 12 de frente, ¿no? Entonces, ese es un detalle, pero lo otro es, el detalle es que en el cálculo, ¿ya? Este, el año cero, que de paso no existe, ¿no? Porque existe un antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? El año cero específicamente no existe, ¿no? Esa diferencia entre antes y después parece que hay una diferencia de 6 años que no se contabilizó o que en los cálculos no aparece, ¿no? Por eso que en algunos libros de historia o los comentarios, ¿no? Aparece que Jesús nació el año 6 antes de Cristo, ¿no? Jesús nació el año 6 antes de Cristo. No nació el año cero, ¿no? Eso me recordaba a Rabito. Rabito tiene una canción que dice que Jesús nació en el año cero, ¿no? Pero Jesús no nació en el año cero, nació el año 6 antes de Cristo, más o menos. 6 o 7 antes de Cristo. Esa es más o menos la fecha en que él nació, ¿no? Bien, entonces la iglesia primitiva aparece en Jerusalén, los 120 primeros, ¿no? Recibieron poder. Estos eran judíos cristianos, ¿no? De tres clases: hebreos, o sea, propiamente del pueblo. Los otros eran judíos griegos o helenistas, ¿no? O sea, eran, que habían estado en la diáspora, ¿no? Y que habían sido, digamos, criados como helenistas, ¿no? Pero que tenían origen judío. Es decir, eran como criados como gentiles, como griegos, pero eran de origen judío. Y el tercero eran los prosélitos judíos de la dispersión. Ujú. Estos eran extranjeros que entraban en el judaísmo por el rito de la circuncisión. Es decir, estos prosélitos judíos, ¿no? A la hora que los judíos habían sido dispersados, tenían contacto con ellos, estos aceptaban el judaísmo, ¿no? Eran de origen gentil y se circuncidaban y entonces de esa manera pasaban al judaísmo, ¿no?
pero se le llamaba prosélitos. ¿Ya? Los dirigentes de la iglesia, en este caso era Pedro, el apóstol, ¿no? Muy práctico, muy hablador, y el apóstol Juan, el espiritual o contemplativo, ¿no? Y de poco hablar, ¿no? Muy bien, con esto se va iniciando más o menos el tema, ¿no? Aquí está la tierra de Israel en tiempo de Jesús. Miren cómo estaba más o menos elaborada, ¿no? Aquí está Judea. Esta parte de aquí no pertenece a Judea, ¿ya? No es la provincia de Judea, ¿ya? Aquí está Gaza, está Escalón, Azoto y Yanni, ¿no? Este es el lugar que, en Azoto, la Biblia habla de Azoto, por ejemplo, ¿no? Yanni es ahora lo que se llama Haifa, Haifa, ¿no? Hoy día. Bueno, entonces, esta es Judea, esta parte al sur está Idumea, ¿no? Hacia arriba está Samaria, ¿no? Por aquí está Samaria. Este es Perea, es una provincia de corte romano, gentil. Aquí está Galilea, la Galilea de los gentiles, la mezcla de los samaritanos con gentiles. Y más arriba está Fenicia, es decir, Tiro, y también está Sidón, ¿no? Que está por este lugar. Esto ya es el mundo gentil, esto no corresponde a Israel. ¿Bien? Y acá está Batanea, ¿no? Este lugar que también era de, digamos, de dominio romano, ¿no? Bueno, toda esta zona era romana, Gracias, llámame, gracias. pero Gracias. esta parte específicamente era de los judíos, ¿no? Bueno, aquí está un cuadro de Pentecostés, una figura, una ilustración de Pentecostés. Como ustedes se dan cuenta, es una pintura que está fuera de contexto, es una pintura anacrónica, diríamos así, ¿no? Anacronismo, ¿por qué? Porque está fuera del tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué está fuera del tiempo? Porque primero, esas columnas, esas formas que están ahí, ese edificio, no correspondía a la época del primer Pentecostés. La arquitectura, ¿no, pastor? El origen de la arquitectura. Claro, claro. Esto tiene parecido al griego, Al ¿no? griego, claro. ¿No? Pero, y a los romanos, pero la base esta que están aquí, eso es posterior. Eso es de la época de la Edad Media. No existía en esa época Del muros de Renacimiento. este, sí, Renacimiento, por ahí está más o menos. ¿Ya? Bueno, no, de la Edad Media, pues ahí, ¿se acuerdan Claro. cuando Leonardo también pinta su Ujú. famosa Santa Cena y le pone una mesa, ¿no? Claro. Y le pone un decorado al fondo que es de estilo Época, romano? ¿no? Esa casa no es el aposento alto, ¿no? ¿Ya? Y pone los utensilios, platos y otras cosas más que eran de la época. Y le ponen la copa también, ¿no? Una copa especial que algunos le llaman el Santo Crial y toda esa onda, que es pura, digamos, pura fábula, ¿no? En la época de Jesús no existía eso, había solamente unos tazos de barro, ¿no? Donde se servían las comidas, ¿no? Y la mesa no existía. Ah, esa iba a decir. Se sentaban en el suelo, Así ¿no? es. Y ponían una especie de murito ahí donde ponían la comida, ¿no? Y se ponían así de costado para comer, ¿no? Así. Se echaba un poco, ¿no? Sí, semi echado, sí. Exacto. ¿Ya? Entonces, esta figura, por eso, si bien nos ilustra de alguna manera la idea, ¿ya? Pero no la casita esta que está acá, la edificación, no corresponde a la época. Es lo único. Por otro lado, la doctrina fundamental de la iglesia, esta era de carácter mesiánico, ¿no? El carácter de Jesús era el Mesías.
La resurrección de Jesús también era importante. La segunda venida, ¿no? Otro elemento que está subyacente al mensaje de la iglesia primitiva. Si bien no hacía el énfasis, pero era un elemento que el Señor había anunciado y que se aplicaba en ese tiempo, ¿no? Se dejó de aplicar eso ya en el segundo o tercer siglo. Todos los apóstoles y todas las iglesias daban su testimonio del Evangelio y esto era una poderosa influencia en el rápido crecimiento de la iglesia, ¿no? Los milagros eran la ayuda sobrenatural que la iglesia necesitaba, ¿ya? Y con eso llamaban la atención y abrían los corazones de multitudes a la fe en Cristo, ¿no? Ese era el motivo por qué los milagros y la sanidad, las señales se daban, ¿no? Esta iglesia era poderosa en la fe, en testimonio, pero su singular defecto, que algunos dicen, era la falta de celo misionero, entendiendo como misión salir fuera, ¿no? Así que teniendo misión como salir fuera de su lugar, que es una parte de la misión. Yo no estoy mucho de acuerdo con esa idea que algunos plantean sobre que la iglesia primitiva no hacía misiones, porque sí lo hacía, predicaba la palabra, y la misión es predicar la palabra. Anunciar el evangelio es misión, y lo hacían en su lugar de influencia, pues. No necesitaban salir afuera para hacer misión. La idea esa de salir afuera para hacer misión, esa idea la trajeron las misiones norteamericanas, ¿no? Haciendo la idea de que hay que salir afuera para ser misionero, ¿no? Y se basan en Pablo, que Pablo hizo misiones, ¿no? Yéndose a diferentes lugares. Y eso es verdad, pero lo que hacían localmente no dejaba de ser misión. O algunos dicen, no, es que ahí estaban evangelizando. Pero si la evangelización es la misión, ¿ya? Hacer misión es evangelizar, ¿no? Claro. Bueno, ahí va el asunto. Esa diferenciación que nos han traído del norte, un poco que me cuestionó y lo he cuestionado yo en ese aspecto, porque la, esta idea más bien de ir hacia afuera, hacia otro lugar, hacia, digamos, a otras culturas, se llama misión transcultural, Ya. ¿ya? La misión tiene dos momentos, pues, ¿no? O dos características. La misión centrípeta y la misión centrífuga. ¿Qué será eso? Es decir, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los centrípetos y centrífugas? ¿No? No estamos hablando de motores acá. Pero la misión centrípeta es la misión hacia adentro, hacia nuestro alrededor, y especialmente la misión que cumple la iglesia Ujú. con sus fieles, ¿no? ¿No? Hay que evangelizar, hay que hacer misión, que hay que afirmar al creyente, hay que discipular. Esa es la parte de la misión centrípeta. Y Ujú. la misión centrífuga es anunciar el evangelio a todo lugar, Ujú. partiendo del lugar en que estamos hacia otros confines, ¿no? ¿Ya? Pastor, Todo eso es misión, ¿ya? Pastor, puede haber un ejemplo de repente justamente en el caso de Felipe, que dice que después de que salió que se bautizó el etíope, Ajá, que el Señor arrebató a Felipe y a Felipe se encontró en Azoto, justamente. Y, sí, dice y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea de Filipo, justamente, ¿no? claro. Ahí Antiguo. se ve pues, que está haciendo misión. Claro, o sea, eso justamente yo veía. Ahí se ve la misión, esa idea de que no había misión o que el ser misionero estaba apagado en la iglesia. Pero no, 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 un momentito. La primera iglesia fue la primera en hacer misión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que voy a tener que borrar esa palabra ya. Un poco que no lo actualizó esto, tengo que borrarla.
¿no? Tiene que actualizar el material, pastora. No, eso no está en el material, hijo, ya, pero esta parte se me escapó en realidad. Esta parte se me escapó, ¿ya? Mirando después y dicho, no, esto no es así. Sí había celos misioneros, sino el caso de Felipe, o Claro, el caso de Pedro, también puede, o, claro. ya en varios momentos, ¿no? Felipe con la tío, Felipe Soto, Felipe con sus hijas, Pedro en la casa de Cornelio, estaban ¿Y a haciendo Pablo dónde lo misión. ubicamos, pastora Pablo? ¿Ah? ¿A Pablo dónde lo Pablo ubicamos? viene después, porque Pablo aparece en la historia de Lucas, Ujú. de Hechos, aparece en el versículo, el capítulo 8 9 ahí aparece Pablo, pero no creyente todavía, ¿no? Ya, Pastor, pastor, una vez que se disculpe, convierte en el capítulo 9 por ahí, Ujú. 10, en el 13 ya aparece como misionero, ¿no? Sí, pastor, disculpe, lo que dice que me ha tocado, con el respecto a Pablo, que dice, ¿no? Que Pablo es apóstol a los gentiles, pero en realidad Pablo cuando comienza a predicar se encuentra con congregaciones o con cristianos que ya eran gentiles, ¿no? O sea, no necesariamente él fue quien los evangelizó, ¿no? El caso, por ejemplo, la carta a los romanos, una, una iglesia que él no había fundado, ¿verdad? sí, así es. Pero él también tenía las polémicas, las hacía en la sinagoga los días sábados, ¿no? No se olvidaba de su tradición judía. Ya, Pastor, pero sí, hay un detalle, no olvidemos de que Pablo es invitado al concilio de Jerusalén, lo sí, presenta, lo presentan ahí y más adelante vemos que con ese celo de Pablo, Pablo reprende a Pedro sobre el sí, judaizar. Entonces, este hombre estaba pues lleno del Espíritu Santo. sí, sí, sí. Así es que, bueno, su tarea era llena del Espíritu Santo, entre ellos, ¿no? Todos, todos. Ujú. Bueno, entonces, el celo misionero eh, Ya me se acuerdo. ve, se ve en la predicación, Amén, en pastor. la predicación, ¿no? Ah, en su localidad, ¿no? En su localidad. Es decir, en Jerusalén, ¿no? Pero más allá también, ¿no? Ya hemos Ujú. visto que sí estaba Felipe yendo a otros lugares. ¿Ya? Eh, Felipe, por ejemplo, ¿no? Salió a predicar. Entonces vamos a poner acá. ¿Ya? Muy bien. Y Pedro en un momento le abre la puerta a los gentiles, pues, ¿no? Él fue el primero en predicar a un gentil, ¿no? Ya. Eso sí, lo hizo todo en el mismo territorio, ¿no? Ya está. Ya lo hemos actualizado. Ahora sí. Este es un mapa eh, de Israel que yo lo he elaborado. O sea, bueno, el dibujo ya estaba hecho, pero estaba sin nombre, ¿no? Ningún nombre, ninguna ciudad, no había nada, ¿no? Entonces yo trabajé esto poco a poco hasta obtener este mapa, ¿no? Con los nombres respectivos. Inclusive ahí pongo algunas cosas que no se ponen en los mapas de Israel de aquel tiempo. Por ejemplo, aquí la ciudad de Seforis, una ciudad que en esa época era muy conocida, ¿ya? Y era muy interesante, muy importante. En una ciudad griega, ¿no? Algunos le llaman a Seforis la Nueva York de la época, ¿no? ¿No? Muy, muy moderna, ¿no? Y que se estaba construyendo en la época de Jesús.
algunos por eso, y yo escuché a un profesor, un maestro judío, que estaba dando una clase en sitio, en el lugar, ¿no? Dando a conocer los lugares del mundo hebreo de la época del primer siglo, y estaban en Seforis, en el resto de la ciudad de Seforis. Y él decía de esta manera, decía, es posible que estemos en este lugar, estemos pisando construcciones que Jesús haya hecho, porque de paso Jesús se le conoce como el carpintero, ¿no? Así se traduce. La palabra tectón es traducido como carpintero, pero Señor tectón pastor, en qué significa, está eso? ¿Eso está en hebreo? no, eso es griego, tectón es griego. Entonces, tectón, la palabra se traduce como constructor, albañil, ¿no? Entonces, esa idea de carpintero es una idea bien romántica, ¿no? La idea de que Jesús con su martillo, clavo, sierra, ¿no? Formol, todas esas cosas, es simplemente una idea romántica. Jesús era construir, era digamos, un especialista en la madera, pero también elaboraba y trabajaba con la piedra, ¿ya? Entonces es posible que Pastor, haga, sí. básicamente no será el que la haga con sus manos, algo así, tectón. ¿Cómo? Sí, sí, El que sí, la- el que hace las cosas con sus manos, sí, pero ya, pero tectón es la palabra que se usa hoy día para arquitecto, y el arquitecto es perito. Por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto, ahí dice arquitectón, arquitectón, ¿ya? Yo como perito arquitecto o perito constructor, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Y a mí me gustó una vez, hace unos años atrás, en la avenida Javier Prado, estaban construyendo un edificio, ¿ya? Y la constructora, ¿ya? La empresa que estaba haciendo ese edificio, ¿sabe cómo se llama? Tecton, Tectón, ¿no? sí. Conocidos para muchos, desconocidos para otros, pastor. Recién estamos asimilando, ¿no? Bueno, le doy ese regalo porque no Tectón. siempre se conoce esto, ¿no? Los pastores no conocen Solamente hay un mucho. carro que conozco, Ribocón, hace un yunque nada más. Ah, sí. Bueno, son detalles que uno va aprendiendo en el camino, o que, bueno, ha aprendido porque tiene ese griego, el hebreo a la mano, ¿no? Ujú, Que es otra posibilidad también que tenemos que aprender. Aquí en el seminario se va solamente el griego elemental, ¿no? Y ujú. el hebreo elemental. Pero eso elemental pues nos llevar a querer aprender más, ¿no? Y entonces ir a un curso, ¿no? De más capacidad y todo eso, o hacerlo en forma didáctica también, ¿no? Ya tengo la base, puedo hacerlo didácticamente. Antes que me olvide, porque ese idioma se olvida si no lo uso, ¿no? ¿No? Por lo menos las primeras letras, ¿no? Que es el ABC. Bueno, entonces aquí está Seforis, y luego, bueno, las demás ciudades que ya hemos visto acá, ¿no? Ani, Jope, Azoto. Acá en Azoto, creo que si no me equivoco, Pedro, tuvo la visión, ¿no? ¿No? Esa visión del lienzo que bajaba del cielo y todos Animales. los animales inmundos que no comía, el Señor le decía, come, ¿no? Bueno, aquí está todo lo demás. Por aquí está Qumran, ¿ves? De la zona de Qumran, ¿no? Punta. Jericó está en la bajada esta, acá está Betania, está Jerusalén y acá está Belén, ¿no? ¿No? Jerusalén y Betania no era muy lejos, no está muy lejos, Belén tampoco, ¿no? Aquí está Masada, esto sí está un poquito más lejos,
Aquí está la fortificación de Herodes en Masada. Perfecto. Ujú. Ahí hay un museo de sitio. El que tenga oportunidad de ir a Israel puede La encontrar Torre de ese. Masada, pastor. Sí, sí, eso está ahí en un promontorio, en un cerrito ahí. Muy, muy bien. Bueno, pasamos esto. Este es Jerusalén en los tiempos de Jesús. Acá está toda la medida del templo y este es propiamente el templo, ¿no? Este es digamos, la segunda manzana o así, la ciudad antigua, ¿no? Y esto ha crecido, por supuesto, ¿no? Ya. Ahora, aquí estaba el teatro, por aquí está, a ver, ¿dónde voy a encontrar la Torre Antonia? A ver, estaría más o menos, eh, acá Ese está, es el esta es segundo la torre. templo, ¿no? Sí, ese es el segundo templo. Segundo templo, Bueno, claro, para, como referente. el segundo templo que para mí es el tercero. ¿Por qué? Le digo por qué, porque en la época bueno, Ciro los manda, ¿no? Ujú. a, a que regresen a Jerusalén y la misión que tenía también era construir el templo, ¿no? Y Zorobabel y Josué Esdras. se dedican a ese proyecto, ¿ya? Y logran edificar un templo. Ese es el templo de Zorobabel. Ese es el segundo templo, Ah, mira, ¿ya? Claro. Sobre ese templo, Herodes, para congraciarse con los judíos, ya. eh, renueva ese templo, como digamos, no es reconstruir, sí, es renovación, Más esplendoroso, ¿no? hace una reconstrucción del templo sin sacar el templo original, ¿no? Lo convierte en un templo majestuoso, ¿no? Le duró varios años, ¿ah? Varios años. Creo que empezó en el año 40 no, en el 40 porque en el año de Jesús ya tenía, ya estaba. Sí, empezó Claro. antes de eso y en el tiempo de Jesús todavía no estaba terminado, pero era esplendoroso. Ese templo se termina de construir cerca del año 70, 63, 64, por ahí más o menos será. ¿Ya? Y a poco tiempo lo destruyen. Lo destruido, ¿eh? Sí, 70 lo destruye. ya. Pero este templo, los judíos no lo toman como tercer templo, pues, porque para ellos como no puede ser eso, ¿no? Que un no judío, ¿no? Un idumeo haya Ujú. refaccionado su templo, ¿no? Un gentil, alguien que no es del pueblo de Dios, ha asumido ese reto, ¿no? Entonces, no, para ellos entonces sigue siendo segundo templo. Ya estaban visualizando ellos el templo de Zorobabel, aunque era de Herodes. Ujú. Pero, pero prácticamente sí, es un tercer templo, porque se renovó todo, todo, ¿ya? Ese templo fue destruido en el año 70 y algunos hablan de un templo, un tercer templo que va a ser construido al final de los tiempos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Ahora algunos me dirán, entonces, no, ¿y qué? Apocalipsis dice, sí, pero Apocalipsis acaso está hablando de este tiempo. No, no, no. No, Apocalipsis está hablando de su tiempo, Mucho tiempo. ¿ya? Entonces estaban pensando y mirando a la visión del templo. Inclusive aquí viene otro detalle, ¿no? Que algunos piensan que hay 12 fechas para el Apocalipsis. Algunos dicen que fue más o menos por el año 60 o 65 por ahí que se escribió Apocalipsis. Otros dicen el 90. Si es el 90 ya el templo estaba destruido. Y entonces ahí sí tendrían razón de un tercer templo o del templo. Pero ese templo que está mirando o que habla del templo es una visión de un templo. No está diciendo que se va a construir uno nuevo, Ahí está ¿no? el detalle, pastor, es una visión, ¿no? Porque Sí, hay que entenderlo eso. sí. Esa es la diferencia. Bueno, de todo eso no queda, como dice la profecía de Jesús, piedra sobre piedra.
Pastor, una consulta, pero los judíos ortodoxos todavía están preparando todos los materiales y la logística para armar Bueno, un templo allá. eso es lo que se dice desde el lado conservador del mundo evangélico, Conservador. que apoya y no se dan cuenta porque los ortodoxos no quieren saber nada del Evangelio y nada de Jesús, ¿no? Ellos están esperando su Mesías y ellos niegan que Jesús sea el Mesías, pero los evangélicos empatan con Israel y creen que Israel puede ser lo hermoso, lo santo, lo verdadero y todo, ¿no? Israel de ahora no Pastor, hay nada. no saliéndonos del tema, hablando de Jerusalén, cortito nomás su opinión con respecto a esta nueva que se están viendo en el Congreso de Israel sobre no hablar de Jesús. ¿Se ha enterado sobre esto? Sí, ¿De qué línea viene eso? ya, eso lo vamos a hablar después. Perfecto. Aquí, mira, aquí está lo que sería el muro, se construyó posteriormente, ese muro que se conoce como el muro occidental, el Hakotel, Ujú. hoy también conocido como el muro de los lamentos, no existía en esa época. Así, mira. Eso, no, eso fue posteriormente, ¿no? Una construcción de lo que quedaba por ahí, que no pertenecía al templo, estaba a las afueras del templo. ¿Ya? Afuera. Claro. Sí, entonces eso es un detalle que tomar en cuenta. Bueno, con respecto a eso que usted está mencionando, esa es una noticia también dentro de, que viene del mundo cristiano, asumiendo que es Israel que lo está haciendo así. Pero muchas de esas noticias son falsas, son news, Mm, ¿ya? Eso me hace acordar que a esta noticia falsa que hubo cuando hubo el terremoto de Turquía, ¿se acuerdan? ujú. Ya, un predicador comenzó a anunciar que ese terremoto había sido un castigo de Dios porque los turcos habían matado a 24 misioneros en la plaza principal de Turquía. ¿Ya? Y cuando se encontró los detalles, no había 20, de paso, eh, buscaron información y otros pastores que estaban en Turquía dijeron que eso no había ocurrido, no había ocurrido, ¿ya? Y que era una falsa noticia. ¿Ya? Pero ya se estaba predicando, ya se estaba anunciando por ahí y se estaba diciendo que el terremoto de Turquía es castigo de Dios, ¿no? Entonces, son exageraciones que se hacen, pues, ¿no? Son exageraciones, como la figura de ahora de que el COVID era, te ponían el chip, ¿no? ¿No? ¿Cuántos han predicado por ahí eso? ¿No? Ya, que la vacuna era, esa vacuna anti-COVID era entonces el chip que te estaban inoculando y que estaban marcándote, ¿no? ¿No? Y yo me acuerdo de un pastor amigo mío me decía, pero si no necesitamos de chip ni sello, nada, ¿por qué? Porque con tu teléfono celular ya te tenían marcado. Claro, pues, o sea, el celular ahí te pone y sabes a dónde vas, en dónde estás, cuáles son tus gustos, todo, ¿no? Por ejemplo, esta semana ha fallecido nuestra hermana Milagro Soto, ¿no? Que fue cantante de cumbia en su momento, ¿no? Y bueno, todo el mundo ahí lamentándose por eso, ¿no? Una chica que dio buen testimonio del Señor, de paso. ¿Ya? Entonces yo por ahí me puse a ver algunas cosas sobre ella y todo eso. Y sé que ahora en YouTube acá me está saliendo un montón de videos acerca de ella ahora. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque yo puse una referencia y aparece ya como si, como avalancha, ¿no? 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 Pones algo que te gusta o quieres comprar y inmediatamente te viene una avalancha de comerciales sobre el asunto y compra esto y la oferta acá. ¿Ya? O sea, nos están chequeando ya desde el celular. No necesitas nada.
una marca especial para eso, ¿no? Claro, así es, pastor. Pues, bueno, dejamos ese aspecto. Vamos a ir a la expansión de la iglesia. Vamos a un descanso, más bien. ¿Sí? Cafecito, pastor, ya cargó batería. Sí, me estaba pasando ya. Entonces, después entonces pues, vemos para esto, ¿ya? Y también, espero que los demás entonces también hagan sus preguntas. Hermano Javier está interviniendo, Julio también está interviniendo. Ahora quiero escuchar a Sol, a Yesarer. Bueno, Lady también está por ahí, ¿no es cierto? Entonces, para poder tener entonces tu tiempo. Sobre todo, ver cómo están viendo la clase. eh, en los inicios, y estoy tratando de marcar algunos detalles, y siempre, claro, contando la historia, ¿no? De la iglesia, básicamente eso, pero siempre van a salir algunos detalles por ahí, ¿no? Gracias. Descansamos entonces. 10 minutos.